nuestro coloquio. Estoy muy feliz de estar aquí. También estoy muy feliz por presentarles a la doctora Claudia Bodek. Bienvenidos sean todos a esta entrevista especial. Y pues quisiera hacer como una breve introducción porque esta entrevista va a tratar sobre una historia de valentía, de solidaridad, de humanidad, pues durante uno de los periodos más oscuros de la historia mundial. Entonces, pues quisiera también hacer como una mención especial y realzar la labor de un mexicano que tenía un corazón de oro, que era Gilberto Bosque. Me presento, mi nombre es Vanessa Rico y hoy quiero presentarles a la doctora Claudia Bodek, quien es hija de una familia cuya vida fue salvada gracias al altruismo y la determinación del cónsul mexicano, que mencioné antes, Gilberto Bosque, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo está, doctora Claudia? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, no soy doctora. Esto sería, no tengo el grado todavía. Entonces, pero de ahí en fuera estoy muy bien. Me hubiera encantado tenerlo, pero no lo tengo. Me da mucho gusto verla, poder saludarla, conocerla y pues le damos antes que nada las gracias por permitirnos compartir este espacio con usted. Nos sentimos muy honrados de verdad de contar con su presencia el día de hoy y quiero recordarle a todos nuestros acompañantes, a todos los presentes en este coloquio, que pueden ir anotando sus preguntas en el chat a lo largo que vamos a ir, bueno, sí, a lo largo de la entrevista para que en el momento final de la sesión podamos pasar pues sí, como a todo este proceso de preguntas y respuestas que van a dirigirle a Claudia. ¿Ok? Entonces, ¿alguna otra cosa que quiera comentar antes de comenzar, Clau? Pues sí, quería yo agradecerles la invitación y quería reconocer la presencia que tienen ustedes. La verdad es contra todos los avatares, que haya un individuo, un grupo, pequeño grupo de individuos que se oponen de una manera absolutamente irracional, sin motivo, desde el prejuicio, etcétera, etcétera, a un proyecto que es de memoria, que lo que es rescatar del silencio la memoria. Me parece, pues mira, muy interesante, muy importante que lo hayan hecho ustedes. Muy triste que haya sucedido esta situación. Qué bueno que existen ahora sí que las benditas redes. Este, que podamos, digamos, quitar ese escollo. Pero realmente me parece que en un momento, un evento como este que yo creo que llama a los valores más esenciales del ser humano, ser víctimas de ataque por ello, me parece muy triste y que no haya una autoridad que ponga los valores correctos del respeto, del reconocimiento al otro, etcétera, etcétera, pues me parece muy, muy triste. Pero bueno, mil gracias por este evento. Les ha salido padrísimo lo que he podido seguirlos y muchas felicidades. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y queremos comenzar. Mm, ¿Podría usted contarnos, bueno, sí, contarnos un poco sobre la historia de vida de su familia antes de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo eran sus vidas? ¿Dónde vivían? ¿A qué se dedicaban? Etcétera. Bueno, claro que sí. Como todo mundo, tengo una parte materna y una parte paterna. Por muchos motivos me voy a centrar mucho más en la paterna esta vez, pero ambas ramas de mi familia son de origen alemán. Llegaron, la familia de mi madre es de Frankfurt, la familia de mi padre de Berlín, aunque todos ellos seguramente venían de Europa del Este, de la zona que hoy en día es Polonia, es Checoslovaquia, pero sobre todo de Polonia, y llegaron en principios del siglo, finales del siglo XVIII, principios del XIX, seguramente a sentarse en Alemania, y obtuvieron la ciudadanía alemana en 1837, a partir de un decreto de 1833, donde los judíos en el territorio, en el prusiano en este caso, fueron reconocidos como ciudadanos alemanes. Aquí ven este documento, es de Marcel Goetz, es el documento original en el cual se le reconoce la ciudadanía
Uy, estamos presentando un poquito de problemas de conexión. Digo, es normal, claro que en estas plataformas, a pesar de las Dios, ventajas que nos otorgan, ¿perdón? estamos presentando un poquito de problemas de conexión. Quizás sea alguna inclemencia del clima o estas cosas, pero igual si quieres esperamos unos 5 segunditos a que se restablezca así como la conexión. ¿Ya está mejor? Listo, sí, ahí está muy bien, perfecto. Muchas gracias. La idea es nada más este reconocimiento que eran ciudadanos alemanes. Y como ciudadanos alemanes tenían una vida, eran, digamos, una clase media, no totalmente asimilada. La familia de los Bode quizás un poco más que los Stavenhagen o los Sichel, donde se conservaban algunas de las tradiciones judías, la religión judía, etcétera, etcétera, pero que formaban parte de la ciudadanía, eran profesionistas, comerciantes, gente con educación, digamos, con educación media, media superior, y participantes de la vida cultural de su entorno. Mis dos abuelos, tanto el materno como el paterno, fueron soldados alemanes en la Primera Guerra Mundial. Por parte de mi abuelo materno, fue incluso soldado voluntario a los 17 años. Mi abuelo paterno, ¿no? Él fue movilizado, pero mi abuela también participó en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, teniendo 18, 19 años, como ayuda auxiliar de laboratorio en el frente polaco, cuidando caballos. Entonces eran ciudadanos alemanes muy promedio que no sabían lo que les esperaba el destino, ¿no? La importancia, lo que implicaba ser judío en tierra alemana en ese momento. Sí, claro, sí, debió de haber sido momentos difíciles, ¿no? De adaptarse sobre todo al cambio constante, porque como nos comenta entonces, al estallido de la guerra, ellos tienen que ubicarse en el frente, ¿no? De alguna u otra forma, con lo que ellos sabían, pues, tratar como de mezclarse un poco entre esta, pues, ola, ¿no? De acontecimientos que iban surgiendo, ¿no? Porque era una cosa tras otra, una cosa tras otra, y pues sí, había que estarse adaptando. Entonces, pues bueno, ahora que nos comenta que pues sus familiares fueron militares No, y, militares no, eran soldados, eran ciudadanos alemanes soldados, movilizados. No, soldados, así no eran completamente militares. soldados, soldados, exactamente, perdón. Entonces, bueno, al estar como en contacto con el frente y todo esto, también al investigar un poquito sobre la historia, ver algunos videos de la historia que había comentado ya en ocasiones anteriores con Sam, pude saber que pues su abuela también fue perseguida, ¿no? Fue perseguida hasta Francia, en el lugar donde tenían también recluidos a sus hijos, ¿no? En este caso, pues su padre, ¿no? Estuvo en uno de estos orfanatos donde pues fueron, hasta donde fueron perseguidos. ¿Nos podría contar un poco más acerca de esto? Ellos salen muy tempranos de Alemania, por suerte, salen en 1933, recién Hitler llega al poder, porque mi abuelo fue perseguido. Mi abuelo era médico y fue médico de un grupo, digamos, de gente pues muy de izquierda, podemos llamarlo, no era militante de ningún partido político, pero eran gente que estaba en ese momento, digamos, por las luchas por la democracia, por el reconocimiento de los derechos humanos, de los derechos sociales, etcétera. Y como médico certificaba las barbaridades que los grupos de asalto alemanes hacían. Entonces fue perseguido, fue encarcelado y en un momento dado dijeron no había manera de seguir ahí. El primer sabotaje que hubo contra los judíos fue contra los médicos. Mi abuelo era médico. Sí, quitaron su práctica. Entonces no había posibilidad de trabajar. Pusieron ese abajo de la puerta, no, abajo de la puerta de su casa para impedir que entraran a su consultorio sus pacientes, etcétera, etcétera. Entonces decidieron emigrar y emigraron a España pensando que España era la esperanza de la democracia con la Segunda República. Ahí tenían gente conocida, llegaron a un pueblito en la Costa Brava, hoy en día muy conocido porque es turístico, que se llama San Feliu de Guíxols, que en ese momento no era gran cosa. Estuvieron ahí sin permiso de ejercer como médico, aunque lo hacía, digamos, de manera no oficial, pero tenían, en fin, es toda una historia como vivían, hasta que
estalla la Guerra Civil Española y mi abuelo se pone a las órdenes de la República como médico y lo mandan a Cataluña, donde le dicen se están formando ahí las brigadas internacionales y él se integra al servicio médico de las brigadas internacionales, estuvo en el hospital que estaba en Benicassim, que fundó en Benicassim, hasta su muerte. Él murió en España y mi abuela cuando se pierde además la guerra, tuvo que salir de España hacia Francia, donde tenían algunos amigos y algunos parientes, y se van a París. En París llegan en el 38, finales del 38, la guerra española se pierde en el 39 y los alemanes están, digamos, en la frontera después. Ella consigue trabajo como cocinera en un albergue de niños judíos de la organización de la UZ, que creó estancias para niños de padres perseguidos o muertos o presos. Mi abuela consigue trabajo como cocinera ahí y después de unos meses tiene la posibilidad de llevarse a sus hijos a vivir con ella, a mi papá y a mi tío. Y están ahí en una de estas casas que era dirigida por un austriaco, un socialista austriaco judío, Papanek, Ernst Papanek, y hasta la invasión de Francia. Cuando los alemanes invaden Francia en el 39, hacia el 40, perdón, y evacúan a todos los niños hacia el sur, hacia el centro y sur de Francia, y se van a Limoges, en donde hacen también, se llaman castillos, que son estas casas muy grandes en donde había refugio para muchos niños. Y todo esto eh, organizado por la OSDE, que todavía a la fecha existe, es una organización muy importante de apoyo a la infancia, una organización judía, y están ahí haciendo varios intentos para lograr salir porque mi padre tenía ya como 15. Ese es la casa, el castillo de Montantin, cerca de Limoges. No es cierto, este es todavía en el norte de París, cerca de París, es la casa por el Betia. De una de estas casas, los niños haciendo ejercicio afuera, ¿no? Después ya no podían ir a la escuela, les daban oficio de zapatero, oficio de peluquero, pero ya conforme los alemanes avanzaron y los colaboracionistas franceses hubo de entregar, tenían la obligación de entregar a los niños cuando cumplían 16 años a los alemanes. Mi abuela estaba muy contrariada, estaban buscando, ¿no? Por distintas organizaciones la posibilidad de sobre todo de sacar a los niños de Europa. Y por una historia muy interesante, también recibe en el 42 una llamada de la Embajada del Consulado de México en Marsella, diciendo que tienen visa para ella y para sus hijos que se presenten de inmediato en el consulado en Marsella. Ella no entiende muy bien de dónde viene, cómo viene, qué va. Dice que era una noche horrible en enero, un invierno espantoso. Deja a mi tío en el internado porque era muy pequeño. Mi tío tendría 5 o 6 años. Mi padre la acompaña, ya tendría 13, 14 años. No, 15 años. Y llegan al consulado español, mexicano en Marsella, tienen cita con el cónsul, con Gilberto Bosques, que los entrevista y se queda muy sorprendido que estos judíos alemanes en Francia hablaban español. Y hablaban español y catalán porque venían de haber estado en España. Y tiene visas para ellos, ¿no? Visas que fueron conseguidas gracias a su gestión, pero también a que en México ya habían llegado muchos alemanes y brigadistas internacionales que habían estado en España y que Cárdenas recibió y que, bueno, fue la gran labor de don Gilberto Bosques de lograr condiciones para poder que los exiliados españoles pudieran tener un lugar de llegada. Y en este caso, la familia de mi padre digamos, entró dentro de este paquete de refugiados españoles, de alguna manera, aunque ellos eran judíos alemanes apátridas, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de que don Gilberto les entrega las visas, empieza un periplo grande, porque se necesitan visas de salida, como bien aquí ya se ha señalado hoy, visas de salida y visas de tránsito.
Y entonces, ¿por dónde, a dónde llegaban, cómo llegaban? Entonces, y boletos de barco, ¿no? Y que ya había muy pocos barcos que salían y lograron conseguir por distintas organizaciones, lograron conseguir visa de salida, boletos de barco, espacio en barco, y salieron de Marsella en febrero del 42 vía Casablanca, donde tuvieron que esperar 2 o 3 semanas, si no es que más, para llegar a Veracruz eh, en marzo del 42. Ella, en un barco que básicamente con españoles, muchos españoles, que fue el Niasa, y fue el segundo viaje del barco. El Erivian es el con el que salieron de Marsella. Ahí están las fechas que pone mi papá, de Marsella a Casablanca. Ese es el primer barco, y el segundo barco es de Casablanca a Veracruz, ese es el Niasa, que tenía bandera portuguesa. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por compartirnos esa parte de la historia, pero a mí me queda, o no sé si al público también, una pequeña duda. Entonces, esta visa pudo ser conseguida gracias a la ayuda o cooperación de su abuelo en las brigadas internacionales, ¿cierto? Bueno, mi abuelo estaba muerto. No, en realidad lo que hemos podido medio reconstruir es que había gente que ya había llegado a México, alemanes, eh, eh, todos, digamos, comprometidos con la República. Muchos de ellos, como se comentó en la mañana, muchos de ellos eran comunistas, digamos, pero no todos, ¿no? Em, que estando aquí en México, establecieron su organización que se llamaba Alemania Libre, y un grupo que se llama Grupo Cultural, que era el Heine, el grupo Heine, y tenían relaciones políticas con el gobierno mexicano en ese momento, el cual un personaje importante fue Lombardo Toledano. Lo que hemos medio reconstruido es seguramente el camino, es el doctor Rudolf Neumann, que era un alemán que había estado en España, que ya estaba en México. Solicita, se acuerda de la viuda de Bodek, que se quedó en España y ahora está en Francia y que tiene que salir. Entonces busca la manera de rescatarla. Entonces se solicita aquí a Gobernación, Gobernación solicita Relaciones Exteriores envía las visas al consulado en Francia, pero lo que sí hizo don Gilberto directamente fue localizarlos. O sea, en Francia, en dónde, cómo, hacer toda la búsqueda para encontrarlos en la mitad de Francia, ¿no? Y decirles, se apuran, lleguen, vénganse ya, ¿no? Y es conocido toda la labor de don Gilberto, que hizo, no por esta vía, sino por otras vías, de ir a rescatar, a sacar a gente que tenían en bueno, los castillos que él organizó para los refugiados españoles, pero también gente que estaba en los campos de trabajo, ir por ellos, decir, México les da una visa, salgan, tienen la posibilidad de salir. Muchos no quisieron salir, muchos se salieron del campo porque tenían una visa supuestamente para México, y se quedaban, porque se integraron a la resistencia en Francia, ¿no? Muchos, sobre todo centroeuropeos, que recibieron las famosas visas Bosques, ¿no? Ok, entonces, pues haciendo como un recuento de esto, pues sí, básicamente era un constante estarse adaptando a las circunstancias que les daba, ¿no? La vida o el panorama, porque pues como comentan, pues salieron de Frankfurt, luego fueron a Alemania y así fueron como recorriendo, ¿no? Poquito a poquito España hasta llegar a Francia y de ahí, pues bueno, ya llegando a México. Ahora, en toda esta travesía que ellos vivieron, yendo de un lugar a otro, ¿usted recuerda algún detalle o anécdota que sus familiares le llegaran a contar sobre ese tiempo o algo acerca de la figura de Gilberto, si lo conocieron en persona, si... Mi padre, mi padre le tenía mucha admiración, le tenía mucha admiración y reconocimiento, y más o menos crecimos sabiendo que le debíamos la vida a él. O sea, si él no se ha movilizado realmente para encontrar a la familia y hacerle llegar su visa,
a notificarlos y apoyarlos y darles el camino que se necesitaba, porque a todo esto se necesitaba además una visa de salida por parte de la policía francesa. Estaban en el 39, los alemanes les habían quitado la nacionalidad, entonces eran apátridas, entonces tenían esta carta sueca, tramitar una carta de reconocimiento de ciudadanía que no tenían ya la ciudadanía alemana para poder viajar y llegar a México como apátridas, ¿no? Entonces, en toda esta gestión sí hubo un acompañamiento por parte del consulado francés y una urgencia para que lo hicieran. Estos fueron de los ya últimos, digamos, ya cuando poco a poco cayó también la zona libre francesa en manos de los alemanes, ¿no? A finales del 42. Sí, sí, sobre todo es importante, ¿no? Eso de la urgencia de sacarlo de ahí, porque era pues básicamente estar pues manejando vidas humanas, ¿no? A pesar de que fueran documentos los que estuvieran gestionando, en realidad estaban gestionando vidas humanas, ¿no? Salvándolas y pues tratando de rescatarlas. Y venían de Mm, una guerra, ¿no? Entonces venían de una guerra, venían de la guerra de España y sabían lo que era la guerra. Y después estuvieron en plena guerra, ¿no? Ya Francia estaba en guerra, ¿no? sí, sí, claro, sí, ambas guerras fueron brutales para tanto el pueblo español, o bueno, en general para Europa, porque pues bien se dice, ¿no? Que la Guerra Civil Española fue un ensayo, ¿no? Un pre a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues sí, esto es bastante, pues, ensordecedor, ¿no? Porque pues tanto la autarquía, muchas cosas que se fueron viviendo poco a poco, que cada vez todo era más, pues encerrarse, ¿no? Y aparte como acorralarlos, entonces, no sé, bueno, no sé, me imagino y creo que debió de haber sido bastante difícil para sus familiares en ese momento. Pero también, bueno, creo que estuvo como este lado positivo, ¿no? En el que los rescataron. ¿Ellos le han contado alguna experiencia o algo acerca de cuando llegaron aquí a México? ¿Cuál fue su primera impresión? Su primera impresión fue muy fuerte, ¿no? Porque venían, eh, digo, en México los recibieron, la gente que fue a recibir, digamos, del exilio español, ellos tuvieron como dos acogidas, porque también estuvo la comunidad judía, ¿no? Quienes, ay, ahorita se me fue el nombre del doctor, Silvestre Frank. El doctor Frank, que era en ese momento el representante de la colonia judía frente a esta emigración alemana, eh, judía alemana. Y bueno, la impresión fue, no, estaban fue un viaje muy difícil, fue en las bodegas de un barco, venían en épocas de mucha hambre, en el barco no pasaron hambre, tengo entendido, pero sí llegaron a encontrar una cantidad de frutas que no, que fue muy sorpresivo, ¿no? Y la bienvenida fue muy calurosa, y los fletaron inmediatamente en camiones a la Ciudad de México y en el camino mi abuela tuvo a bien tomar agua y le dio disentería. Entonces llegó directo al hospital, ¿no? Y los lazos de solidaridad, o sea, mi papá tendría 15 años y mi tío tendría 7, 8. En ese momento inmediatamente cada uno fue tomado por una familia, ¿no? Que a su vez eran asilados, ¿no? Y mi papá se fue a vivir con los Neumann y mi tío se fue a vivir con los Spira Roshin. En fin, ¿no? Que eran estas relaciones del exilio y de la sobrevivencia y de la solidaridad, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas anécdotas muy... Esa es al poco de haber llegado, mi papá tuvo a bien conocer a mi mamá, lo cual hemos agradecido mucho. Este, y bueno, y empezar la historia, la idea de empezar una vida en México, ¿no? Mi padre, yo creo que ellos tuvieron la posibilidad en un momento dado que regresaran a Alemania después del fin de la guerra, que regresaran sobre todo a Alemania del Este, ¿no? Que pensaban que se podía construir una Alemania alternativa y distinta. Y mi abuela, que tendría 45 años, porque ella ya había terminado de vivir, había vivido 3 guerras, había dejado 2 veces su casa, una vez en Alemania, una vez en España,
que ella ya no tenía la decisión, le dejó la decisión a mi padre, que tendría 21 años para entonces, o 20 años, y si regresaban o no regresaban a Alemania. Y mi padre tuvo la gran sensatez de decir, nos quedamos, llegamos y nos quedamos. Nos ha dado, México les dio muchas oportunidades, mi padre pudo ir a la universidad, fue un ingeniero muy exitoso profesionalmente. eh, yo creo que él pensaba que en Alemania no iba a tener las posibilidades de estudiar, no solo porque venía de fuera, porque era judío, porque tenía una formación totalmente irregular y que iba a llegar a cargar piedras, a reconstruir ese país. Entonces se quedó, además ya conocía a mi mamá y estaban muy contentitos. Bueno, entonces, pues vaya que fue un impacto positivo, ¿no? Y significativo el hecho de que pues se les pudiera brindar como una segunda oportunidad, ¿no? Una oportunidad de reconstruir sus vidas, ¿no? Como hasta cierto punto, no sé, como poético, ¿no? Si tuvieran la oportunidad de reconstruir ese cachito de Alemania en sus corazones, ¿no? Entonces, sí, por último quisiera preguntarle. Si usted tuviera la oportunidad de platicar con sus abuelos, de hacerles una pregunta, ¿qué les preguntaría? ¿De dónde sacaron esa energía y esa capacidad y esa decisión por salir adelante, por sobrevivir? Porque les fue, de veras, fueron vidas muy duras, muy intensas. Eh, ¿Cómo no perdió nunca mi abuela la esperanza de poder llegar a algún lugar con sus hijos, no sacar a sus hijos adelante? O sea, de veras es literal que llegaron con una mano adelante y otra atrás. Y mi abuela tuvo la posibilidad tenía una formación como enfermera, como técnica asistente de radiología. Trabajó como enfermera privada de noche, de día trabajaba como radióloga en un hospital, criar a sus hijos, sacarlos adelante, ¿de dónde sacaron? ¿Cuál era cómo lograban esa confianza en que siempre se puede ser mejor, ¿no? Las cosas sí pueden ser de otra manera, ¿no? Muchísimas Entonces, en un gracias. mundo como en el que estamos ahora, ¿no? Sí, sí, vaya que sí, 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 pues es que sin duda, pues su abuela, su abuelo, su tío, su padre son un claro ejemplo de resiliencia, ¿no? Para todos nosotros que pues hoy escuchamos su historia, porque claro, o sea, a pesar de que el panorama, por más difícil que piense, pues, o bueno, perdón, el panorama, por más difícil que se torne, puede pues mejorarse, ¿no? Puede aclarar un poquito. Entonces, ¿qué mensaje le gustaría compartir con todas las personas sobre la importancia de la solidaridad y la ayuda humanitaria, especialmente pues en tiempos de crisis? Pues yo creo que no, un poco retomando lo que dijimos al principio y esto último, en que no podemos dejarnos aplastar por la realidad que no es la que queremos, ¿no? Sino que la idea de que puede ser de otra manera y que siempre y cuando rescatemos los valores esenciales, ¿no? Valores universales que tienen que ver con el respeto, con el otro, con el reconocimiento del otro, con la solidaridad, con el apoyo, en aras de dar garantías a los derechos mínimos, ¿no? A los derechos humanos en un ambiente de libertad, ¿no? Entonces, y reconocimiento del otro, el derecho a existir del otro, ¿no? Sí, Y respetándonos entonces unos me a otros. parece muy interesante un evento como este. Han puesto, han puesto de todo, ¿no? En este evento, distintas miradas, formas de mirar la parte como esencial que es, hay esperanza, ¿no? No queremos renunciar a la esperanza, ¿no? Sí, así es, en Perdí. efecto. Muchísimas gracias. Em, Pues de verdad agradecemos sinceramente su participación y por brindarnos la oportunidad de conocer la historia, ¿no? La historia de su familia, también su historia, ¿no? Porque pues quiera que no estamos pues formados por estas historias que nos rodean. Y pues bueno, también quiero
comentar que pues consideramos que es fundamental pues recordar, ¿no? Y honrar las acciones humanitarias que se han venido dando pues a lo largo de la historia, eh, tanto pues también como dando gracias, ¿no? A estas personas altruistas y empáticas que pudieron ir ayudando un poquito, ¿no? Como aportando un granito de arena día a día. Las historias, pues como la de usted, Claudia, y su familia, rescatadas por Gilberto Bosques, que pues básicamente nos invitan a mantener viva la llama de la compasión y a trabajar por un mundo que creo que puede ser un poco más justo y solidario. Entonces, a continuación vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas en el chat. Ya de hecho vamos teniendo algunas que quisiéramos ir pues compartiendo con usted. Aquí nos pregunta Jessie, ¿alguna vez sus padres convivieron directamente con Gilberto? Si la respuesta es sí, ¿en qué le contaban a usted sobre el embajador? Bueno, directamente, sí, mi padre tuvo contacto con él, pero sobre todo en los años 90 hubo un evento sobre el exilio alemán en México que fue organizado por varios historiadores y fue el primer evento de como reconocer el exilio también de orden, no solo judío, sino de orden político, etcétera. ¿Qué fue? ¿Qué fue el exilio alemán en México? Y en esa ocasión se le hizo un homenaje, yo creo que de los primeros homenajes que se le hicieron a Gilberto Bosques y mi padre participó en él. Este coloquio fue organizado por el Goethe Institut y fue una época brillante del Goethe, donde tuvo una apertura en términos culturales, intelectuales, muy, muy rica y se le hizo un homenaje a don Gilberto. Y después empezaron ya homenajes en distintos momentos. Y yo tuve la gran suerte y oportunidad de ser compañera de una de sus nietas en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, que me dio muchísimo gusto de tener a Heréndida, y ahí nos reconocimos, digamos, por nuestras historias de nuestros abuelos, ¿no? Eh, que de alguna u otra manera las dos conocíamos, ¿no? Entonces fue muy, muy emocionante en ese sentido. Qué bonito, sí, y bueno, con eso también logramos cubrir una de las preguntas que justo nos hacían en el chat, ¿no? Que si usted había tenido en algún momento la oportunidad de conocer a algún familiar de Gilberto, pero pues ya nos comenta que sí, que conoció a una de sus nietas. Y a Laurita, a Laura, Ujú. la hija de don Gilberto, con la cual también tuve ocasión de varias veces de juntarnos, de salir a comer, de platicar, de intercambiar, y me contó muchas historias. Y bueno, siempre ha sido un honor, ella ahora es una persona muy mayor, pero es un honor haber podido convivir con ella. Qué bonito, muy bonito. Ahora también pues dan las gracias y felicitan por la perspectiva y la manera de contar esta historia de, pues es que lo hace de una forma tan cálida que nos hace sentir a todos como muy cercanos, ¿no? A la historia. También Sam pregunta, ¿a qué edad supo la historia de cómo su familia fue salvada por estas grisas? Híjole, yo creo que tarde. La historia siempre estaba de alguna manera ahí, ¿no? Había el hecho de que las dos familias fueran de inmigrantes, aunque se conocieron aquí en México y demás, pero se volvieron muy, muy mueganitos. Pero por otro lado, aprendiendo muy bien que este era nuestro país y aquí nos íbamos a quedar y esto es lo nuestro. La historia fue, digamos, fluyendo, fue entrando por distintos caminos. ¿No? Fue llegando por distintos caminos y mi padre empezó a interesarse mucho por documentarla y creó un archivo, eh, originales y fotocopias, de muchos, muchos elementos que fue armando, sobre todo una vez que se jubiló, y siempre tuvo mucho interés por reconstruir su historia familiar. Y, y coincidí, bueno, cuando él falleció en 1999, y bueno, poco a poco me fui yo la que fui organizando todos los papeles y tratando de rehacer un archivo que yo creo que tiene documentos muy, muy padre, muy importantes
que ahora están en el CEDIJIN, están entregados al Centro de Documentación Judía, y ahí van a estar resguardados y son para poder consultarlos y poder conocerlos, ¿no? Pero fue un Uy, proceso poco a poco, como se va uno enterando. sí, sí, hay que ir reconstruyendo, ¿no? La historia paso a paso. También nos preguntan si usted ha escrito un libro o alguna especie de testimonio acerca de esta historia. No, no lo he hecho. Tengo algunas ideas. Me han estado dando lata de que sí lo haga, que cuente, porque hay también muchas anécdotas. No sé, no es una historia ordenada, cronológica, bien hecha. Pero tengo algunas ideas para pequeños eventos, pequeños como instantáneas, fotos instantáneas de distintos momentos que lograron transmitir mi abuela, mis abuelos en general y mis padres, que yo creo que vale la pena que no se pierdan, que me gustarían sobre todo para mis hijos. Y algún día si tengo nietos, porque los perros no saben leer, Y por pero último, sí lo voy a ahora hacer. Ay, Ay, los perdí. creo que perdimos la conexión con Vane, en lo que logramos restablecer su conexión. Muchísimas gracias, Claudia, por todo tu testimonio. De verdad, estamos muy felices de tenerte aquí. Y siguiendo con las preguntas, dice Jimena, Claudia, ¿su abuela sabía de las deportaciones de los niños en París o en general? No, yo creo que no se sabía, pero sí era como la primera intención fue proteger a los niños. Cuando cuentan la historia cómo salieron todos los niños del norte de Francia hacia el centro, por ejemplo, se llevaron a los pequeños con las cuidadoras, educadoras, algunos adultos, pero mi padre salió solo. Mi padre tendría en ese momento 14 años, 13 años. 14 salió mi abuela lo puso en un tren en París, le dijo, de aquí te tienes que bajar en Limoges buscas una conexión que te lleve a tal lado y tienes que llegar a Montantin. ¿Dónde es eso? ¿Cómo es eso? No estaba muy claro. Mi abuela salió a buscar papeles para ver un salvoconducto, alguna nota, algo que le diera para poder para poder cruzar si hubiera retenes, etcétera. Y Uy, creo que también nos falló, nos falló la conexión con Claudia. Vamos a dar un minutito a ver si logran restablecer las conexiones. Por lo visto está habiendo una falla general de internet por aquí. Am, les, Claudia, aquí estás. Permíteme desactivarte el micrófono. Ay, perdón, te lo bloqueé por accidente, perdón. no, ya está, ya está. Ah, bueno, entonces ella dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy dejando? Y se regresa a la estación y la estación está cerrada, ¿no? Entonces ella sale caminando. O sea, va a la UD, pide ahí una carta, que le hicieran una carta en la cual decía que su nombre, etcétera, y que ella urgentemente tendría que ir al sur de Francia a recoger a su hijo porque está muy enfermo. Y con esa carta sale, y sale caminando de Francia, de París, perdón. Y contaba, por ejemplo, que iba con una mujer, una muchacha que era la jardinera, que era una checa, y que ellas caminaban y los coches las rebasaban. Y al rato los coches estaban todos parados y ellas caminaban y rebasaban a los coches. Y así lograron salir de París hacia el sur y pasó un camión de soldados franceses y que les dijeron, súbanse. Eran dos mujeres relativamente jóvenes en un camión lleno de soldados. No era una situación muy apetecible, muy deseable. Entonces, hacerse las dormidas y salieron y pudieron llegar. Y contaba que llegó como a las 5 de la mañana a Limoges. Había un señor que estaba abriendo su sala, su peluquería,
y le dieron sus últimos centavos para que les diera 10 minutos a solas con el agua y poder lavarse un poquito y llegar presentable a donde tuvieran que llegar. Yo fui a visitar este lugar en Montantán, no entiendo cómo pudieron llegar caminando en aquella época. O sea, en auto, casi con GPS, no sé qué, fue un relajo poder dar con este lugar, este medio de un bosque. Y bueno, llegaron y ella no sabía que se iba a encontrar, no sabía si su hijo había llegado. Bueno, o sea, qué había pasado con los chiquitos que se fueron primero y después con mi padre que se había ido solo. Y llegó y lo primero que lo vio es jugando a la pelota contra la pared y bueno, estaba ahí, ¿no? Entonces, esas eran cosas de día a día, ¿no? De día a día. Después la pelea por la comida, conseguir comida, cómo organizarla, cómo hacerla que viera, ¿no? Hacerla rendir, etcétera. ¿No? Son muchas, muchas cosas que sí hay que ir escribiendo, que son como instantáneas, ¿no? Como fotos que transmiten mucho lo que era el momento. No, muchísimas gracias y definitivamente se muestra la valentía de estas dos mujeres y además que a mí siempre me gusta resaltar el papel tan importante y tan diferente en cómo experimenta la mujer la guerra, ¿no? El contexto de guerra. También nos llega una última pregunta que hace, ay, ya perdí quién lo hizo, pero dice... ¿La historia de su familia tiene que ver algo con su elección de formación profesional hacia la sociología? Híjole, mira, yo creo que querer entender el mundo sí, querer por qué es, y querer siempre, la ilusión siempre es de cambiarlo, ¿no? Cosa que hace horror, porque no es para eso la sociología. Pero la idea sí, yo creo que sí tuvo mucho que ver de querer entender qué es lo que se estaba jugando, cuáles son los elementos que están ahí presentes eh, y de las cuales pues somos producto de la historia, ¿no? O sea, siempre hay la idea, bueno, y si fulano no hubiera hecho, y si la bomba no se hubiera, y si la no sé qué hubiera sido de mí, mi historia fuera otra. O sea, me queda claro que yo soy producto de la historia personal de, de mis ancestros, pero también de sus condiciones, también de sus comunidades, también de sus entornos, y en este caso la historia de los otros, porque llegamos al país de los otros, que ahora somos nosotros. Entonces, poder entender y organizar y aprender a vivir, y como decían algunos de los, Sofía hace rato, ¿no? Sofía Goldberg decía, para poder retribuir, para poder quizás hacer y demostrar que sí se puede ser de otra manera, que las cosas, la realidad sí puede ser distinta, ¿no? Y contribuir con lo que se pueda, pues yo creo que es gratificante. Y bueno, había un otro sociólogo, había un sociólogo tío también en mi familia que fue también una influencia grande. Pero querer entender el mundo y poder, sí, yo creo que sí. Sí, sí, perdón, tuve un momento de desconexión, pero ya estoy de regreso y le agradecemos mucho de verdad esta historia, este momento, este compartir con nosotros, pues la perspectiva, ¿no? Una perspectiva pues diferente, em, viendo que también puede pues existir como algo positivo, ¿no? O sea, que al final... pues sí, como decía eso, me gustó mucho esa frase que dijo, ¿no? Que a pesar de la adversidad siempre puede como encontrarse un buen camino, ¿no? Entonces, también agradecemos a todos los participantes con estos pensamientos que nos vamos en mente. Nos despedimos y agradecemos mucho, de verdad, mucho, mucho, mucho a Claudia por su generosidad y por recordarnos la importancia de la compasión, de la ayuda, de el ser una comunidad, ¿no? A pesar de que tengamos una nacionalidad u otra, que vengamos de un lugar o de otro, que pues al final somos seres humanos, ¿no? Y debemos de convivir en comunidad. Entonces, pues bueno, esperamos que esta historia perdure como un faro de esperanza y recordatorio de que pues podemos
hacer con este tipo de pequeñas acciones tal vez un mundo mejor, ¿no? Entonces, Muchísimas. perdón, No, perdón. agradecemos mucho su presencia, agradecemos de verdad mucho, mucho su presencia a lo largo de las actividades del día y los esperamos también mañana con más actividades. Entonces, no sé si Sam quiere agregar algo ahora sí. Y muchísimas gracias, Claudia. Siempre es un honor y te tenemos mucho cariño. Gracias, Vane, también por esta entrevista. Antes de irnos, nada más queremos tomar la foto del día. Digo, hemos estado tomando algunas fotos así, espontáneas, pero ahorita los que estamos hasta ahora, gracias por permanecer. Y quienes quieran salir en la foto pueden prender su cámara en este momento. Y con eso ya vamos a ir concluyendo para de nuestro día 2 del Congreso del Holocausto, perspectivas actuales para un camino hacia la paz, que creo que ha estado muy interesante, muy conmovedor para todos, y mil gracias por estar aquí nuevamente. A ver, estoy esperando nada más un minutito más a que prendan la cámara. Ahí dicen que alguien no tiene cámara, no se preocupen, a veces entendemos que a veces no es posible. Ahorita nada más les pido que por este minutito de la foto no escriban en el chat, porque si no sale como en la foto ahí todo lo que estamos poniendo. Pero bueno, vamos a tomar entonces la foto. Voy a contar. Un minuto, ya ahora sí. 1, 2. Y esperen, es que alguien más estaba prendiendo la cámara. Ya, 3. Ok, una más, por favor. Un segundo. 1, 2, 3. Ok, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Antes de que se vayan, nada más, ahorita Jessie les va a dar un anuncio, pero bueno, nada más queremos agradecerles, invitarlos a seguirnos en The Voice of the Silence y en Diario Judío también, que siempre estamos publicando cosas para educar sobre estos temas. Y bueno, Jessie, te dejo para concluir. Perdón. Sí, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Gracias, Claudia, por compartirnos este precioso testimonio. Y también sobre los libros y sobre las recomendaciones que se hicieron hoy, se las haremos llegar por mail. Les recordamos que a las personas que tienen apartados libros del doctor Mario Sinai, hacer los pagos lo más pronto posibles para que no los pasemos a disponibilidad porque son ejemplares contados. También queremos poner un pequeño anuncio del diplomado en Holocausto para quien quiera continuar sus estudios respecto a esto. Es el primer diplomado que se abre en América Latina especializado en Holocausto. Entonces les dejamos este pequeño promocional y esperamos verlos mañana, porque mañana tendremos igual testimonios muy especiales, un testimonio inédito de la doctora Sonia Stanfield, que es profesora nuestra de la Universidad Autónoma y que nunca ha contado la historia de su familia, así que los esperamos para este testimonio comenzando mañana con el pie derecho. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. ¿Estás interesado en temas de derechos humanos? Únete al Diplomado en Holocausto, Genocidio y Derechos Humanos y desarrolla habilidades para enfrentar desafíos y promover la tolerancia. Inscríbete ya y sé parte del cambio. Iniciamos clases el 12 de febrero. Para más información, visita la página www.ort.edu.mx.